El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 25. La estancia era pequeña, con un jergón extendido sobre una plataforma de piedra. Alguien había encendido un brasero para calentar el espacio y lo había acercado al punto donde yacía la mujer, bajo una manta fina. Tenía las mejillas hundidas y la piel casi transparente. Will no había sabido qué esperar, pero no había sangre ni señales de heridas, solo su cabello blanco sobre el colchón y el lento subir y bajar de su pecho. No estaba seguro de qué quería. Desde la puerta observó a Grace y a Sarah moviéndose con la seguridad de asistentes. Cyprian encajaba allí, una figura austera con túnica gris, un novicio y 3 jenízaros. Los 3 pertenecían allí. Will se sentía como un intruso, aunque se le encogió el corazón al ver a la sierva mayor. Violet dudó a su lado. Ambos eran forasteros en un momento privado de dolor. El fin está cerca, dijo Grace en voz baja. La pelea ha agotado sus fuerzas. Podía ver la dificultad con la que respiraba. El acto parecía exigirle un auténtico esfuerzo de voluntad. Ante las palabras de Grace, la mujer se movió y preguntó: «¿Will?». Su voz no era más fuerte que el susurro del papel seco. «Estoy aquí», dijo Will, y en 2 zancadas se arrodilló a su lado. De cerca, las arrugas de dolor estaban marcadas en su rostro, como si una parte de ella siguiera atrapada en la batalla. «Llegó tan rápido. Nuestra preparación no nos sirvió de nada. Nuestro deseo de obtener fuerza nos ha destruido, desatando una sombra a la que nadie podía derrotar». «Tú lo derrotaste», dijo Will. «Yo lo derroté», asintió la sierva mayor. «Lo derroté cuando nadie más pudo hacerlo. Tú sabes por qué». Lo sabía. Lo había sabido desde que oyó hablar de las sombras, como un caleidoscopio de momentos uniéndose para formar la verdad. El temblor de su mano, el candelabro que pareció atravesarla al caer, sus frecuentes ausencias de las reuniones en el gran salón y las excusas de Yannick que había puesto. «Te estás convirtiendo», dijo Will. Apenas oyó la reacción sorprendida de los demás a su espalda. Miró los ojos velados de la anciana y vio en ellos el doloroso reconocimiento. Ningún humano podría derrotar a una sombra, pero quizá podían enfrentarse 2 sombras. No le temía, aunque quizá debería. Su piel era tan vaporosa y fina que casi podía verse a través, y de vez en cuando algo parecía titilar debajo, como el atisbo de una criatura moviéndose bajo el agua. «Su poder era enorme», dijo la sierva mayor, «pero la sombra de mi interior es más grande aún. Si me convirtiera, sería lo bastante fuerte como para gobernar este mundo, y, aún así, sería una esclava de la voluntad del Rey Oscuro. Incluso ahora siento cómo disminuye mi voluntad. No podría contemplar el cántico de la mañana ni blandir la espada con firmeza, pero me queda suficiente fuerza de voluntad como para seguir siendo yo misma hasta que hable contigo». El mandato de su voluntad estaba allí, en cada respiración, dentro y fuera, en cada palabra medida, arrebatándole un fragmento más de su fuerza. Era la sierva más antigua y había luchado contra su sombra más tiempo que el resto. Su gran fortaleza se mostraba ahora, mientras resistía por él, por ellos. «Ya viene, Will. Los sucesos para los que he pasado toda mi vida preparándome están aquí, pero yo no los veré. Lo harás tú». Otra trabajosa respiración, sus ojos preocupados. «Creí que seríamos la estrella a tu espalda, pero, al final, será como fue en el pasado, el Rey Oscuro y la Dama». Su cabello blanco era como hilos finísimos sobre la almohada, y cuando Will le tomó la mano, le pareció incluso menos material. «No sé qué se supone que debo hacer», le dijo. Lo susurró. Era como contarle su mayor secreto. Su confianza en él, tan cerca del final, le dolía. La veía debilitarse cada respiración más dolorosa que la anterior. «Debes evitar que Simon lo invoque, porque ahora está muy cerca. Se ha llevado la roca tenebrosa. Cuando libere a los reyes sombríos, tendrá todo lo que necesita para invocar al Rey Oscuro y terminar con la estirpe de la Dama». La roca tenebrosa. Recordó su fuerza oscura, mucho más aterradora que la sombra de Marcus en el muro. «Una vez me dijiste que tendría que luchar contra él». Recordó sus palabras junto al árbol de piedra. «Los siervos están aquí para detener a Simon. A cualquier precio lucharán para evitar el regreso del Rey Oscuro. Pero si fracasamos, debes estar preparado. Te dije que había más de un modo de luchar. El poder para detener la oscuridad yace en tu interior, Will. Si no lo creyera, no te habría traído hasta Alcázar. Espero que lo recuerdes cuando tomes tu decisión. Espero que te acuerdes de mí».
Le apretó la mano un instante. Violet. Will vio que Violet levantaba la cabeza, sorprendida. Le indicó que se acercara y retrocediera para dejarle un sitio junto a la sierva mayor. Al hacerlo exhaló temblorosamente. La anciana posó sus ojos sobre ella. Eres la guerrera más fuerte que le queda a la luz. Tienes en tu interior lo necesario para convertirte en una verdadera leona, como los leones de antaño, porque tienes sangre de león por ambas partes, tanto de tu padre como de tu madre. ¿Mi madre? Violet, con la mirada perdida, frunció el ceño. ¿Creías que tu poder procedía solo de tu padre? Temes tu destino de león, pero llegará el momento en el que deberás tomar el escudo de Rassalon. No tengas miedo. Por tus venas corre la sangre de los valientes leones de Inglaterra y de los enérgicos leones de la India. Eres más fuerte que tu hermano. Violet asintió, pálida. Después, cuando retrocedió, la sierva mayor dijo el último nombre: Cyprian. Y fue el turno de Cyprian de acercarse, y lo hizo, arrodillándose y bajando la cabeza. Era la imagen del obediente novicio ante su superior. La luz del brasero parecía extrañamente brillante. Eres el último siervo, el único que puedes recordar. Tu camino será duro, y enormes serán tus pruebas. Desearía poder ofrecerte consuelo, pero en lugar de eso, debo pedirte una cosa más. Él levantó la cabeza y la miró con tristeza. Cualquier cosa, sierva mayor. No tengo compañero de armas, le dijo. Hice mi promesa a tu padre y está muerto. Te pido que ocupes su lugar. Will vio que Cyprian palidecía al entender qué le estaba pidiendo. Haz lo que él no puede hacer. Deja que me adentre en la noche de paz y tranquilidad, porque yo no soy más que una sombra. Fue Grace quien le acercó el cuchillo. Tenía una empuñadura sencilla y la hoja recta. Cyprian se levantó y lo tomó. Nunca eludía su deber. La sierva mayor lo miró una última vez. En ese momento pareció que compartían algo, pasado y futuro, siervo y novicio, parte de una tradición que iba a desaparecer del mundo. Con las mejillas cubiertas de lágrimas, Cyprian levantó el cuchillo y lo bajó, y ese fue el final. La anciana se quedó inmóvil y la luz de sus ojos se extinguió. Quemaremos los cuerpos y reforzaremos las puertas, dijo Cyprian. Lo hizo con la misma resolución austera que mostró cuando blandió el cuchillo. Estaban acurrucados en los pequeños aposentos de la sierva mayor. La inmensa ciudadela, con su horrible contenido, se cernía a su alrededor, una realidad que ninguno quería afrontar. La vela parpadeaba en el centro de la mesa de roble. El silencio se extendía, plagado de los terrores del oscuro alcázar. Cyprian no había hablado desde que mató a la sierva mayor. Tenía sangre en la túnica blanca, aunque no se sabía si era de la anciana o se había manchado con lo que cubría los muros. Antes, había bajado con gesto sombrío para comprobar las cámaras. La sierva mayor yacía en una habitación a la izquierda. Grace y Sarah la habían cubierto con un sudario, doblando los extremos de la sábana de lino blanco sobre ella y preparándola para su descanso. «No podemos quemarlos», dijo Sarah con la voz apagada. «Hay demasiados cuerpos». Tenía las manos blancas y semicírculos rojos donde las uñas habían presionado su piel. «Al menos deberíamos contarlos», sugirió Violet. «Si contamos a los muertos, puede que alguien haya sobrevivido. Quizá había alguien fuera del alcázar cuando se produjo el ataque». «Vosotros», dijo Sarah, y sus palabras callaron a todo el mundo de nuevo. Will miró sus rostros. Los esperaban las horribles tareas prácticas, quemar los cuerpos. ¿Cómo podían siquiera reunirlos? Muchos de ellos eran gente a la que conocían. No obstante, ¿cuál era la alternativa? ¿Cerrar el alcázar como una tumba y dejar que los muertos se pudrieran? ¿Abandonar los muros al silencio y la ruina? ¿Dejar que la ciénaga se abriera paso? ¿Permitir que el paso del tiempo se llevara aquel último fragmento del mundo antiguo? Nadie quería ser quien renunciara al alcázar, quien pusiera fin a siglos de tradición, quien admitiera que la larga guardia de los siervos había llegado a su fin. Junto a aquella realidad estaba el miedo. Will pensó en la criatura que había parecido titilar de la piel de la sierva mayor y comprendió por qué los siervos quemaban a sus muertos. Tomó aire. «Cyprian tiene razón», dijo Will. «Casi ha amanecido. Si trabajamos duro, podríamos terminar antes de que llegue la noche. Un solo día de trabajo. Se lo merecían. Aprovecharemos ese tiempo para decidir qué vamos a hacer. Si Simon tiene la roca tenebrosa, no hay nada que podamos hacer». No dio voz a la fría realidad a la que se enfrentaban. Si una única sombra ha podido hacer todo esto, ¿qué posibilidades tenemos contra los reyes sombríos?
Mirando la devastación del Alcázar, era difícil creer que Simon contara ahora con una fuerza mayor, pero Marcus no era nada comparado con el terrible poder de los reyes sombríos. Con una repentina fiereza extrañó a la sierva mayor. Ella siempre había estado allí para guiarlo. Ella habría sabido qué hacer. Añoró su sabiduría y su fuerza, su amabilidad y su preocupación. Añoró su confianza en él cuando él mismo no se tenía confianza, algo con lo que no había contado desde la noche en que su madre murió. Prométemelo. La cripta está vacía, dijo Cyprian. La han desvalijado, los hombres de Simon, siguiendo a Marcus. Parecía una profanación que unos forasteros hubieran saqueado el Alcázar. Los hombres de Simon, hombres marcados, pensó Will. Habían entrado gracias a Marcus. La idea de que no pudieran regresar no lo consolaba. La violación ya se había producido. La roca tenebrosa, el cuerno de la verdad, todas las reliquias sagradas que la Orden protegió durante siglos, todo ha desaparecido. No todo, dijo Grace. Se produjo una pausa. Will vio que Grace y Sarah decían algo sin palabras. Después de un momento, Sarah asintió una vez, aunque tenía las manos tensas en su regazo. Conseguimos salvar una cosa, dijo Grace, y extrajo un bulto sin forma de su túnica, un objeto envuelto en un suave paño blanco. Un último artefacto rescatado de las ruinas. A Will se le aceleró el pulso. ¿Sería algo que podrían usar? ¿Un arma que los ayudaría a luchar? Grace comenzó a desenvolver el altillo, y cuando desplegó las esquinas de la tela, Will sintió que se quedaba sin aliento. Brillando como una oscura joya, era el cáliz de los siervos. Su cuerpo, curvado y con forma de campana al revés, se alzaba sobre un tallo acampanado. Tenía el color del ónice pulido y estaba decorado con grabados de 4 coronas. La inscripción que se curvaba alrededor de su base como una llama en espiral decía: Cajax Rhaegor, el cáliz de los reyes. Bebe, parecía decir, ofreciendo el trato que había seducido a los siervos. Bebe y te daré poder. Cyprian apartó su silla de la mesa con un repentino chirrido. Se detuvo ante Grace, cerniéndose sobre ella. En respuesta a la llamada del cáliz, el muchacho hizo una mueca. Al segundo siguiente se la arrebató de las manos con una bofetada y la copa golpeó el suelo con un repiqueteo grave. Rodó sobre la piedra hasta la esquina, donde se balanceó por un momento antes de quedarse inmóvil. Will no pudo evitar que sus ojos lo siguieran. A los demás les pasó lo mismo, y todos lo miraron fijamente, incapaces de apartar la vista. Cyprian se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Will lo siguió. Casi había esperado tener que perseguirlo, pero lo cierto era que no había ningún sitio al que ir. Cyprian se detuvo en un pequeño patio con una fuente vacía desde el que se obtenía una vista lejana de la muralla. Will vio la línea tensa de su espalda, al otro lado de la fuente, el blanco manchado de su túnica, la larga cascada de su cabello. Lo siento. Tú no has hecho esto, dijo Cyprian. No tienes la culpa. Aquellas palabras se clavaron como un cuchillo en las entrañas de Will. Intentó pensar qué podía decir, qué habría querido oír en Bow Hill mientras trastabillaba a través del barro intentando sobrevivir. No estás solo, le dijo. Pero no era cierto. En realidad no. Cyprian estaba solo, en su tristeza, en su dolor. Era el último de los suyos y portaba una historia en su interior que no compartía con nadie más. Eso era lo que Simon había hecho. Los había reducido hasta que todos se quedaron solos. Los había desprovisto de conexión y de familia. No quiero matar a nadie, había dicho Will, pero la gente que le importaba siempre moría. Simon seguía matándola. Y podía detenerlo, era el único que podía detenerlo. Si no lo hacía, Simon tomaría y tomaría hasta que no quedara nada en el mundo que no estuviera a sus órdenes o muerto. Dio un paso adelante. Quería decirle a Cyprian que lucharía por él, que lucharía por aquel alcázar en el que durante un instante se había sentido a salvo. No estás solo, Cyprian. Un temblor en la carne de Cyprian, que él detuvo de inmediato. El entrenamiento de los siervos, pensó Will. Mantén la punta de la espada firme, aunque te duelan los brazos. Debí estar con ellos, dijo Cyprian. Debí morir con ellos. Will casi pudo oír las palabras resonantes. No debería ser el último. Yo no. Su cuerpo se mantuvo firme, pero tenía la voz rota, como si no supiera qué hacer. Se había pasado la vida esforzándose por alcanzar la perfección de los siervos, siguiendo reglas, destacando en el entrenamiento, manteniendo una disciplina intachable, y ahora todo eso había terminado. ¿Qué era un siervo sin normas?
sin tradiciones, sin orden. «Ya oíste a la sierva mayor», dijo Will. «Mientras haya una estrella, nunca estará realmente oscuro». Cyprian se giró para mirar a Will. Con su cabello largo y su ropa anticuada, encajaba a la perfección en aquel lugar uno más de sus antiguos y hermosos elementos. Tenía los ojos muy abiertos, como si las palabras de Will hubieran golpeado algo en su interior. Después la expresión desapareció. «Mira arriba», dijo con amargura. Will siguió su mirada hasta las almenas. Intentó comprender, pero solo vio el saledizo vacío de la muralla exterior. «Déjalo en paz», le dijo Grace, que apareció a su espalda justo cuando Cyprian se giró y se alejó. Él nació en el Alcázar, era todo su mundo. Sus ojos también estaban fijos en la muralla. «¿A qué se refería al pedirme que mirara arriba?», le preguntó Will. «La última llama», contestó Grace. «Ardió desde la fundación del Alcázar, era un símbolo de esperanza para los siervos». Grace le dedicó una sonrisa extraña, triste. Will recordó que había visto la llama desde su ventana en su primera noche en el Alcázar y que su luz cálida le pareció consoladora, un símbolo de seguridad. Con una horrible sensación de vértigo volvió a mirar las almenas y no vio ninguna luz. Solo sus adarves abandonados y el cielo vacío. «Y ahora se ha apagado», dijo Grace. Para reunir los cuerpos tuvieron que dividirse en dos grupos. Will fue con Grace al patio mientras Violet se ocupaba de los pasillos y de las salas del interior, incluyendo el gran salón. Cyprian y Sarah la acompañaron. Violet era lo bastante fuerte físicamente para trasladar los cadáveres sola, pero Will había visto la expresión vacía de sus ojos. Nadie debería tener que entrar en aquellas habitaciones solo por primera vez. Se obligó a enfrentarse a la funesta realidad que tenía delante, reunir los cadáveres y llevarlos a un lugar al otro lado de la muralla. Empezarían por el patio, que estaba abarrotado, y después avanzarían hacia los anexos y los establos. Tendrían que encender la pira funeraria lejos de los edificios principales. El olor del fuego sería terrible. Nunca había pasado mucho tiempo con Grace, pero era muy trabajadora. Eran necesarias 2 personas para levantar los cadáveres. Usaron una carretilla. Tuvieron que hacer 13 viajes para despejar el patio. Grace tomó un asa de la carretilla y empujó. Las líneas de su cuerpo delgado y de su rostro sobrio parecían haber sido talladas. Había reaccionado de un modo muy distinto a Sarah, tan nerviosa y huidiza como un caballo asustado. Grace había ido a buscarlos, por orden de la sierva mayor. Cuando la anciana pidió morir, Grace les llevó el cuchillo. Y cuando se detuvieron para tomar un breve descanso, fue Grace quien habló. «Sé que era como una madre para ti. No lo hagas. Ella también me acogió cuando me quedé huérfana. He dicho que no». Su voz brusca se alzó sobre la de Grace. Las palabras de la joven eran como un cuchillo clavándose en él. E intentó bloquearlas, concentrarse en la carretilla, en la tarea, un pie delante del otro. Así era como se sobrevivía. «De acuerdo», dijo Grace. Habían llegado a los establos. Estaba tan acostumbrado a caminar por allí que por un momento olvidó lo que había pasado. «Farah», pensó, como si pudiera aparecer en cualquier instante, aplastando la gravilla del camino y burlándose de él por haber malcriado a su caballo. Will había trabajado en los establos el tiempo suficiente para conocer a todos los caballos de los siervos, criaturas etéreas que corrían como la brillante espuma en una ola. El caballo de Justice era una yegua plateada de cola alta. Will le dio una manzana una vez mientras Balditar no miraba. Se sintió como si estuviera haciendo algo ilícito. El animal se la tragó y corrió a unirse con los demás mientras levantaban las patas y corrían de pura dicha, mirando hacia aquí o hacia allá, tan gráciles como caprichosos giros de un cardumen. Tardó un momento en comprender lo que estaba viendo. Plata y perla, con suaves hocicos de terciopelo y patas esbeltas, yacían sobre el terreno embarrado como montones de nieve tras el deshielo. Sus colas, largas y sedosas banderolas, fluían sobre la tierra. Ya no galoparían con el viento en sus grupas, con sus colas altas y las crines al vuelo. Estaban inmóviles, esparcidos como monedas de plata desechadas por una mano indiferente. «Luchó para salvarlos», dijo Grace, y Will vio a Farah, con el rostro girado hacia el cielo y la espada arrancada de la mano. Muerta, por supuesto. No los había salvado. Suponía que había luchado con tanta fiereza como había podido. Suponía que todos lo habían hecho. Agotado, Will observó las 12 piras gigantes y las siluetas que yacían en ellas. Habían reunido todo el combustible y la leña que consiguieron encontrar, junto a las cortinas rasgadas, la ropa y el mobiliario roto, y habían asaltado la armería en busca de alquitrán y brea y la cocina para encontrar aceite. Las piras eran inmensas,
Tardaron casi tanto en construirlas como en reunir a los cadáveres. Trabajaron hasta pasada la medianoche. La inquietante marisma, en el espacio más allá de las murallas, pero en el interior de la barbacana, estaba oscura. Las antorchas que sostenían eran la única luz, pero era suficiente para ver la suciedad y el cansancio en el rostro de todos, la luz naranja que danzaba en sus ojos. Will no conocía los ritos funerarios de los siervos, pero suponía que había una ceremonia, que una falange de siervos vestidos de blanco portaría el cuerpo hasta las llamas mientras el gran yenízaro pronunciaba frases de ritual y el alcázar observaba en perfecta formación. En lugar de eso, allí estaban los 5, un puñado de rostros en la fría noche. No había nadie que dijera palabras. Cyprian tomó una larga y temblorosa inhalación y dio un paso adelante. Will intentó imaginar qué habría dicho él. Me acogisteis entre vosotros y moristeis por ello. Todos vuestros años de lucha. Lo hicisteis porque no había nadie más. Mantuvisteis la luz encendida tanto tiempo como pudisteis. Se había perdido mucho. Vidas terminadas y, con ellas, el conocimiento que desaparecía del mundo para siempre. Adentraos en la noche como luz, no como sombra, dijo Cyprian. Sobre su cabeza el cielo estaba alto y frío, con un rocío de estrellas lejanas. Nunca volveréis a temer a la oscuridad. Cyprian lanzó su antorcha a la pira. El fuego corrió sobre la paja que habían añadido abrasadoramente rápido, curvando las ramitas y la tela de las mortajas. A su lado Will vio que Violet daba un paso adelante hacia la pira de Justice, donde yacía como un caballero tallado sobre una lápida, con la espada sobre su cuerpo envuelto. Antes de perder los nervios, Will se acercó al montón de paja que tenía delante. El calor era inmenso, las piras estaban ardiendo y sus enormes llamas se elevaban hacia el cielo. El fuego le quemaba las mejillas, el denso humo le estrangulaba la garganta y hacía que se le encogieran los ojos. Miró el rostro de la sierva mayor mientras prendía la paja y se obligó a seguir mirando mientras retrocedía. Sus ojos, reflejando el fuego y después su rostro en llamas, arrugándose y convirtiéndose en ceniza negra. Durante cientos de años los siervos habían mantenido su vigilancia, habían sido los últimos que recordaban, habían vestido la estrella durante siglos de cauta tradición. Ahora su estrella era llama, su fuerza era llama, su destino era llama, y todo lo que recordaban titilaría y se enfriaría. Somos lo único que queda. Will miró a los demás. A Sarah, con el rostro manchado por las lágrimas y el hollín, a Grace a su lado dándole la mano, a Violet, cuyos ojos parecían lacerados desde que había encontrado a Justice, a Cyprian, que lo había perdido todo. Ninguno de ellos tenía el entrenamiento para liderar una batalla contra el Rey Oscuro. Somos lo único que queda, y no somos suficientes. La batalla a la que se enfrentaban parecía inmensa, no solo contra Simon, sino contra todo lo que podía hacer, su capacidad para tomar todo lo que era bueno en el mundo y convertirlo en ceniza y en destrucción. Ahora tenía la roca tenebrosa y el poder de los reyes sombríos, y ningún siervo que luchara contra él. Los reyes sombríos no serían como Marcus, una sombra recién nacida de la sangre debilitada de un siervo. Los reyes sombríos eran mucho más antiguos y poderosos, los capitanes de inmensos ejércitos de sombras, y Will recordó cómo los había sentido en aquella roca. Habían querido salir. ¿Fue así como ocurrió en el pasado? Las luces del mundo se apagaron una a una mientras las fuerzas del Rey Oscuro marchaban hacia la victoria. El fuego bramó, empequeñeciéndolos mientras miraba con sus llamas. Will nunca se había sentido tan insignificante y solo como en aquella guerra que parecía extensa e infinita. Fue Cyprian quien rompió el momento, frotándose el rostro con el brazo y levantando una de las antorchas apagadas. La hundió en la pira más cercana, dejando que las llamas devoraran su extremo. Después, cuando el fuego funerario se transfirió de la pira a la antorcha, retiró el brazo. Elevó la llama y la mantuvo sobre su cabeza mientras se dirigía con decisión a la muralla. Will intercambió una mirada rápida con Violet y los siguió, con las demás en su estela. El viento era más virulento y frío en la muralla, donde Cyprian caminó junto a las almenas vacías bajo una haz de luz naranja. Se detuvo ante un enorme receptáculo de hierro de 2 metros de largo, cuyo interior estaba ennegrecido y chamuscado. Will podía oler el carbón y la ceniza de su fuego apagado, ácido, terrenal y frío, los remanentes de una llama perpetua. No necesitaba madera para arder. Will lo sabía por las historias de la sierva mayor, pero también porque se lo decía su instinto. 2 siervos solían protegerlo, uno a cada lado del disco de hierro, como centinelas en su puesto, una vigilia mantenida durante siglos.
porque aquel había sido el antiguo faro al que los siervos llamaban la última llama. Cyprian se detuvo ante él y levantó su antorcha. Estaba iluminado por la luz del fuego, y Will y las demás se reunieron a su alrededor. En la luz reflejada vio que Cyprian respiraba con agitación, pero su voz sonó clara cuando hizo su promesa. «Soy el último siervo», dijo, «y esta llama es mi promesa. Mientras haya una sola estrella, habrá luz». Lanzó su antorcha al cuenco del faro, y éste se encendió, elevándose en una llama que creció más y más brillante. Will se la imaginó visible a través de las ciénagas, una luz que podía verse desde kilómetros de distancia, un mensaje para Simon y para los siervos, del pasado y del futuro, guiándolos hasta casa. Pasó mucho tiempo antes de que se les ocurriera comprobar las celdas bajo el alcázar, pero James había desaparecido.